Buenas tardes, amigos. Gracias por compartir este espacio de capacitación y de encuentro. Les damos la bienvenida desde la Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística de Argentina. Como anfitrionas estaremos con la doctora Elizabeth Bujedo, neumonóloga pediatra del Centro de Fibrosis Quística y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y quien les habla, Gisela Martinchuk, neumonóloga pediatra del Hospital Italiano y coordinadora del Registro Nacional de Fibrosis Quística, en representación de los demás integrantes de la Comisión Directiva de APAFIC. Bueno, esperando que cada uno de ustedes se encuentren muy bien en este contexto de pandemia de coronavirus que nos aflige a todos, iniciamos este primer webinar que forma parte de una serie de encuentros progresivos que haremos y que están programados para el resto del año. El primer tema que nos convoca en el día de hoy es fibrosis quística en tiempos del COVID-19 y luego el uso de los moduladores del CFTR, que sabemos y que hay de nuevo. Nos enriquece con la presencia y a quien queremos agradecer profundamente la doctora Silvia Garner, neumonóloga pediátrica de la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, investigadora principal de la Red de Ensayos Clínicos de la Sociedad Europea de Fibrosis Quística. Bienvenida, Silvia, un gusto tenerte con nosotros y enriquecer esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para mí. Creo que allá hace un poquito de frío, para acá hace un calor bárbaro, 30 grados hoy, así que verás que estoy muy cómoda, vestida, y la verdad que para mí es como siempre, ¿no? Un placer estar con ustedes. Como saben, tengo el corazón partido y cada vez que puedo, y la verdad, y que me ofrecen participar y, no sé, de alguna manera transmitir mi experiencia o compartirla con ustedes y aprender también de ustedes, a mí me encanta, estoy realmente encantada. Lo único, vamos a ver esto de no tener un feeling, un approach no muy cercano, vamos a ver cómo nos va. Entonces, yo creo que sin más, vamos a empezar un poco. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Yo creo que se ve bien, ¿no, Gisela? Estás perfecta, Silvia. Sí, sí. Vale, quiero agradecer enormemente a Gisela, a Lina y a Lisi el poder estar aquí con ustedes, ¿vale? Me va a salir un poco el español, pero disculpen. A ver si a lo largo de la charla vamos mejorando. A ver, realmente el tema de COVID creo que da para una charla entera y de muchas horas, pero bueno, vamos a resumir, y yo me voy a centralizar mucho en qué sabemos de la fibrosis quística o qué es lo que poco sabemos de la fibrosis quística, ¿no? A manera de introducción, porque todos ya estáis aprendiendo a marchas forzadas, todos aprendimos a marchas forzadas, sabéis que se originó en China, ¿no? En el mercado, y no me va para pasar las diapos, a ver. Sí, perfecto. Que no sabemos si saltó del murciélago o de qué, y realmente, bueno, nos encontramos de forma improvisada con numerosos casos y una pandemia de COVID de un virus totalmente desconocido para nosotros, ¿no? Como sabéis un poco, y a manera de introducción, habría varias fases de esta enfermedad. La primera sería, ¿no?, una fase de infección temprana, en lo cual es muy, muy importante la carga viral. Ahora eso también lo sabemos, ¿no? Si es una carga viral importante o menos, realmente va a condicionar mucho la respuesta del individuo y qué es lo que le va a pasar posteriormente, cómo realmente se recupera. Después habría una fase pulmonar en la cual la carga viral ya es menor, disminuye, pero provoca una respuesta, una cascada de interleuquinas, una respuesta inflamatoria del individuo de manera exagerada. Hay una hiperrespuesta inflamatoria. Y como ya dije, y lo voy a decir a lo largo de la charla, esto lo fuimos realmente aprendiendo con los pacientes, ¿no? La patogenia realmente
que está involucrada, ¿no? Es en algunos casos parecido al síndrome de respiratorio, como que recordaréis en años anteriores que tuvimos, pero no todos los pacientes presentan esta sintomatología, o sea, tienen un espectro de la enfermedad tan grande que si quieres después lo podemos discutir en las preguntas, porque creo que lo más importante siempre, la parte más interesante es las preguntas, así que no me voy a extender mucho más en esto, ¿no? Realmente tanto los adultos como los niños son susceptibles, pero obviamente se vio que los realmente importante el factor, y como veremos en los datos que sí disponemos, los adultos son más susceptibles a contraer la enfermedad del COVID, ¿no? Evidentemente se transmite de persona a persona, también el contacto y en el aire, por eso, ¿no?, el uso de barbijos y el tratar de no contacto directo es muy, muy importante. El grupo de riesgo, en algunos casos dicen de 65, en otros artículos de 50 años, personas en general varones, y con un antecedente a lo mejor de tener una hipertensión arterial porque tienen aumentados unos receptores específicos para este virus, ¿no? En la mayoría de los casos es una enfermedad leve. Lo que pasa que el problema, por ejemplo, que vivimos Italia y España fue que abruptamente, o sea, masivamente, se han infectado de coronavirus y entonces fue realmente drama. Habrán estado ustedes leyendo todas las noticias que hemos sufrido acá en España. Fue realmente dramático, ¿no? Llegamos a tener 980 muertos en un día. Ahora vamos por los 40, que nos parece realmente que no es nada, ¿no? Hay una serie, claro, de características y anormalidades en el laboratorio, que ya cuando ingresa el paciente ahora, no al principio, ahora ya lo sabemos, ¿no? Realmente, ¿no? Porque es muy importante el número de neutrófilos, de linfocitos, ¿no? Detectar la interleuquina 6, la interleuquina 10, porque ello va a condicionar un tratamiento diferente, ¿no? También el dímero D es muy importante, la coagulación es muy importante, como veremos a lo mejor después si discutir en el tratamiento, en los adultos estoy hablando, ¿no? El tratamiento anticoagulante ya lo inician desde el primer día, ¿vale? Puede haber un aumento de un daño a nivel hepático muy, muy importante y otras cosas muy importantes a tener en cuenta, el aumento de la ferritina y la LDH. Las características radiológicas también son muy específicas, ¿no? Es un patrón de vidrio esmerilado, lo que se llama, ¿no? Es un patrón que empieza también intersticial. Lo que pasa es que la mayoría de los casos graves desemboca en una sobreinfección respiratoria, entonces después también tenemos un compromiso alveolar. Otra de las cosas características es al principio la hipoxemia, con un poquito de disociación clínico de saturación, ¿no? El paciente puede presentar un distrés respiratorio, pero no parece ser que tuviera una hipoxemia, sin embargo la saturación es realmente anormal, ¿no? Y eso también lo fuimos realmente viendo con el tiempo, ¿no? Cosas a destacar otra vez de nuevo del laboratorio, ¿no? La linfopenia, ¿no? La relación neutropenia-linfopenia, la PCR muy aumentada, el dímero D también muy aumentado y por supuesto la rapidez con que progresan las imágenes de TAC sobre todo, ¿no? Porque la radiografía pues sirve en un primer momento, pero realmente ya sabemos el papel del TAC que tiene en toda la patología pulmonar, ¿no? Siempre de momento me estoy refiriendo también un poco a lo que pasa en general, ¿no? Realmente, bueno, esto lo vamos a ver un poco después, ¿no? En qué consiste un poco el tratamiento, ¿no? Que hay de antivirales, que hay de inhibidores de la interleuquina 6, etcétera, ¿no? Y vamos a ir un poquito más específico a qué es lo que pasa con la fibrosis quística, ¿no? Al principio de la pandemia empezó, como sabéis, todo en Europa, en la parte de Lombardía. En febrero tuvimos una reunión europea que había organizado yo en Barcelona con gente de Milán,
a finales de febrero, cuando empezaba a haber unos casos. En ese momento, bueno, no había saltado realmente la alarma, ¿no? Pero justamente una semana después empezó todo esto que fue exponencial, realmente fue, te digo, para la vivencia fue algo como si te viene una luz, no sé, una cosa inesperada, ¿no? Que nadie pensaba que iba a pasar todo esto. Y se empezaron a hacer restricciones todos los días porque los casos aumentaban, las muertes aumentaban, los ingresos aumentaban, las UCIs aumentaban. Después en la parte de preguntas, si quieren que les cuento qué pasó en el hospital, ¿no? Y entonces un grupo que habíamos estado reunidos en ese momento, pues nos conectamos, ¿no?, a mediados de marzo y dijimos, bueno, ¿qué está pasando en la fibrosis quística? Porque parece que no es tanto como en la población normal. Y bueno, efectivamente, en ese momento es un artículo del Lancet, ¿no?, que publicamos junto Carla Colombo de Milán, junto con Francia, Inglaterra, Alemania, y vimos a ver qué es lo que pasaba. Y en ese momento, que ya te digo, fue uno de los primeros artículos en fibrosis quística, realmente teníamos 20 pacientes en total, realmente nada más, y bueno, un poco especulábamos, ¿no? ¿Por qué podría ser esta baja incidencia, ¿no? Realmente en el artículo un poco que no es evolutivo para nada, ni un ensayo clínico, llegamos a la conclusión preliminar que estos pacientes, ahí están, ¿no? 5 en Francia, 7 en Gran Bretaña, 5 en Alemania y 3 en España. Realmente el aislamiento precoz, el confinamiento, habría ayudado, realmente fue la clave de todo esto. La suspensión enseguida a la asistencia a centros escolares, a centros de deporte, sobre todo, ¿no?, cuando hacían un deporte de grupo, ¿no? Esto lo hicimos muy precozmente, que teníamos unos problemas terribles porque la gente nos miraba con cara rara, ¿no? Suspendimos todas las consultas por primera vez en la historia. A mí cuando me dijeron, ¿y qué te parece de suspender estábamos con el de adultos, ¿no? Y bueno, vamos a suspender las consultas, ¿no? Fue un hito, ¿no?, en la fibrosis quística. Y bueno, realmente empezó a organizarse, ¿no?, todo lo que sea, que el paciente no viniera al hospital, suspensión de las clínicas regulares y que toda la medicación se enviara a domicilio, ¿no? Evidentemente estamos en Europa, hablando en Europa, ¿no? Después vamos a hablar la realidad de lo que pasa en Argentina, ¿no?, o en Latinoamérica. Entonces vamos a profundizar un poquito. A partir de este artículo que nosotros hicimos y que realmente exponíamos que solamente de los 30.000 pacientes de fibrosis quística que hay en Europa estaba más o menos reportado, paciente más, paciente menos, 20 casos, que es lo que pasaba. Entonces empezaron a hacer una serie de cuestionarios y que teníamos que semanalmente teníamos que reportarlo, que todavía lo estamos haciendo. Estamos reportando a la Sociedad de Fibrosis Quística Europea y estamos reportando a la ERSA, la Europea de Respiratorio también, y esto es semanal. Entonces, me presento los últimos datos que hay, ¿no? Veréis que, bueno, claro, esto va también en función de la población, ¿no? Que Inglaterra, Alemania, al tener poblaciones mucho más que España, pues aparece que tienen más casos, ¿no? España realmente por densidad de población tiene una alta incidencia, ¿no? 38 países fueron invitados, 33 dieron información, de las cuales 12 reportaron 65 casos, y ahora vamos un poco a contar que de estos 65 tenemos 56 casos, un poco más con detalle, pero fijaros, hasta el 20 de mayo, porque esto es todas las semanas y todavía de esta semana no tenemos el report, hay solamente 65 casos. Realmente es alucinante. Entonces, como les dije, 56 casos reportados, que tenemos más información, 6 necesitaban cuidados intensivos y 3 pacientes murieron. Vamos a analizar un poquito más, ¿no? 3 pacientes están realmente críticos, ¿no? Y de estas 3 personas que fallecieron, ahora vamos a ver en detalle. Y de la terapéutica hay un poquito de rango importante. Vamos a ver otra vez de los 56 casos, ¿no?
¿Cómo se distribuían en género? Bueno, si bien está globalmente reportado que los hombres padecen más COVID que las mujeres, en esta casuística, que es muy poca, bueno, está más o menos igual, ¿vale? No hay un predominio de hombres. ¿Qué pasa con las edades, como ven aquí? Y bueno, lo que también un poco coincide con lo general, un poco digo, porque también depende de los países, estarían mayormente afectados la población de adultos medianamente jóvenes, de 30 a 49. Fijaros que en la edad pediátrica, como todos sabemos, es menor. ¿Qué es lo que pasa entonces con gravedad de los pacientes? O colonización, perdón, de los pacientes. Pues la mayoría tiene colonización con pseudomonas, pero un detalle importante que también está a predominio la presencia de la complicación de diabetes, que esto también es reportado en la población general, ¿no? Y trasplantados, que también es un dato a tener en cuenta, hay 8. ¿Qué es lo que pasa con otras características? Pues con las características del FV1. Fijaros que casi la mitad de los pacientes tenían un FV1 de 70%, tampoco hubo una relación. Aquellos más deteriorados, entre menos de 40%, pues en este grupo, en esta sobrevida de 56 pacientes, pues es el menor. También uno esperaría que hubiera sido la mayoría de menos de 40%, es decir, tampoco estamos viendo un patrón que justifique, ¿no?, que los más graves presenten más complicaciones. En cuanto a síntomas, vamos a ver los síntomas que están reportados con la población también general. Bueno, evidentemente los síntomas respiratorios y la fiebre está en la mayoría de los casos, pero fijaros, asintomáticos un 11%, que no aclara en el cuestionario por qué se les hizo este COVID. Evidentemente será por familiares, ¿no? Porque si están asintomáticos, tampoco sabemos qué grupo de población, qué edades tenían estos asintomáticos, ¿no? Porque seguramente uno podría especular que son predominantemente niños, ¿no? Y problemas gastrointestinales algunos, ¿no?, que ahora se está describiendo más como diarrea, y que aquí por individuos, ¿no?, de síntomas vuelve a tener la fiebre y el aumento de tos un papel predominante, pero ojo también con el aumento de la dificultad respiratoria, ¿no?, de la fatiga, el aumento de secreciones y de disnea, ¿no? En cuanto a la gravedad que está reportado, pues bueno, lo que está reportado es que la mayoría de los pacientes en 37, acá bajamos los datos que tenemos, pero fijaros, en 27, en 27, perdón, de 37, la mayoría fue leve, grave en 7 y crítico realmente en 3, ¿no? Entonces acá dice, en la clasificación con la cual se ha barajado estos datos. Leve, que no tenían neumonía, casos muy leves, grave, en la que tenía dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria importante, una saturación menos del 93%, con infiltrados a nivel pulmonar dentro de las 24 a 48 horas, y críticos que ya había una insuficiencia respiratoria, un shock séptico o una disfunción multiorgánica, ¿no? También lo que nos dice los datos, perdón, que se fue para el otro lado, 35 pacientes fueron hospitalizados, o sea, de 37 la mayoría, y 6 pacientes necesitaron cuidados intensivos. Con respecto al tratamiento, bueno, fijaros que la mayoría, fíjense que la mayoría, en menos de la mitad tenía acitromicina, ¿no? A mí, bueno, como tenía un 70% leve y no había pseudomona, pero bueno, esto es discutible, ¿no? En nuestra población a lo mejor tienen más acitromicina, ¿no? Pero bueno, reciben como tratamiento acitromicina. ¿Qué pasa con la hidroxicloroquina? Tan ahora en duda, Estos son pacientes global,
Ahora sabéis que está en mucha discusión la hidroxicloroquina, ¿no? 10 pacientes que necesitaban antibióticos oral, 10 pacientes, que estos se refieren a los casos leves, evidentemente, antibióticos adicionales endovenosos 7, antivirales 4, corticoides sistémicos 3, antifúngicos en 2 y tocilizumab en 1 solamente. ¿Vale? Y esto es algunos datos, dice, en los 22 pacientes. ¿Qué pasa con el oxígeno y el aporte respiratorio? Bueno, oxigenoterapia en 16 pacientes, perdón, espere que me fui. En respiratorio, algún tipo de soporte en 2, no invasivo en 1, ventilación invasiva en 1 y ECMO en 1, ¿no? Depende de las disponibilidades o de los criterios de ingreso, ¿no? De ingreso a la UCI, digo, y su metodología. Con respecto a las complicaciones, bueno, el 8% tuvo algún problema de exacerbación pulmonar. No entran realmente en detalle qué tipo de exacerbación pulmonar fue. Sí que neumonía bacteriana en 3, sepsis en 1, pero son datos realmente un grupo muy pequeño, ¿no? Insuficiencia renal en 1, derrame pleural en 1, fallo multiórgano o DIS-3, 1 correspondiente, ¿no? ¿Y qué pasa con la recuperación de estos pacientes? Esto es 32 pacientes de 56 sí que se recuperaron, 13 continúa la enfermedad, 8 no sabemos y 3 pacientes han fallecido. De estos que no sabemos o que todavía, estos de los que 13 que la enfermedad continúa, como bueno, claro, la semana que viene a lo mejor ya el grupo de recuperación es realmente más elevado. O sea, como esto es una encuesta y unos datos realmente muy al día, todos estos datos cambian de semana en semana. Con respecto a los que murieron, a los fallecimientos, 2 son trasplantados pulmonares. Y esto es un poco a tener en cuenta el COVID en pacientes trasplantados realmente, ¿no? Entonces, acá un poco son las conclusiones de lo que he comentado. 12 países reportaron casos, 65 en total, ya les repito, en toda Europa, 65, 56 fueron documentados, a igual, digamos, género, el predominio, la mayoría son casos leves, 7 en casos graves y 3 en críticos, para que tengan la foto final, ¿no? 3 pacientes murieron, recuperados la mayoría, pero vamos a esperar de estos 13 cuánto se recuperan, y el predominio de edades entre 18 y 49 años, ¿vale? 14 por la edad pediátrica y 3 más de 50. Acá tienen otro tipo de información, en 41 pacientes fueron hospitalizados, 6 en terapia intensiva y 2 necesitaron ventilación. 11 pacientes fueron asintomáticos, ¿no? Y los 5 síntomas más importantes para volver a recalcar son la fiebre, el aumento de la tos, la fatiga, sobre todo hay mucho cansancio, ¿no? Aumento evidentemente, de la producción de esputo y el aumento de la dificultad respiratoria. Creo que después del tratamiento podemos hablar de la experiencia, ahora yo les voy a contar la nuestra, ¿no? Ya sabéis que la hidroxicloroquina, claro, sobre todo esto es pediatría, ¿no? Tiene una dosis de carga, una dosis de mantenimiento y que se aconseja, por supuesto, el control de un electrocardiograma como en adultos, ¿no? Y también después, en lo que los datos que le he presentado, tuvieron la utilización del Caletra, ¿no? Que también está disponible en comprimidos y en solución oral. ¿Qué pasó en España? Pues en España ha pasado que es un reporte de esta semana, bueno, es un reporte del lunes de lo que pasó la semana pasada, actualizada. Esta semana todavía no lo sabemos. Solamente tenemos 10 casos de más o menos 3.000 pacientes que tenemos, solamente 10 casos, de los cuales 3 eran menores de 18 años, un solo paciente no ha ingresado, o sea, 2 ingresaron, de estos 3, y de los 7 adultos,
todos ingresados. ¿Qué pasó con estos 7 adultos? 5 fueron no trasplantados y 2 trasplantados. Los 2 trasplantados fueron en UCI y uno de ellos falleció y el otro se recuperó. De todo el resto, de tanto los menores como los no trasplantados, todos se han recuperado y están en casa. Lo que quiero hacer hincapié, que el grupo de trasplantados parecería un poco más susceptible a la enfermedad grave por COVID. Bueno, las comunidades más importantes que tuvieron por densidad, ¿no?, son Madrid, Castilla y León, y después le seguía Barcelona, ¿no? Realmente tuvimos bastante problema. No me quiero extender mucho por el horario, porque creo que son importantes un poco las preguntas que me quieran hacer y les cuento un poco la experiencia, ¿no? Las conclusiones a debatir, porque nadie en esto sabe, digamos, con control de grupos, ¿no? Y a largo plazo. El aislamiento precoz creo que ha sido un factor fundamental para que tener menos casos en fibrosis quística, tanto nosotros lo sacamos del colegio y la universidad precozmente en toda Europa, los centros de deportes, la suspensión de consultas, el uso de barbijos y de guantes, bueno, no de guantes, pero realmente el uso de barbijos ellos lo hacen de una forma mucho más frecuente, ¿no? Un papel protector de la acitromicina, esto es en varios artículos, bueno, en 2 o 3 artículos que hay nada más, ha salido el tema y la discusión, pero bueno, nadie nos estudió y son especulaciones, ¿no? Precaución en trasplantados, ¿no?, que eso es lo que le quiero recalcar, por todo el tema de inmunosupresión y la cascada de citoquinas que presentan estos pacientes y de mayor carga viral, evidentemente por los inmunosupresores, ¿no? ¿Papel del CFTR? No sé, me lo pregunto, no hay nada descrito, ¿no? Papel de la vía de la cascada de inflamación, que a lo mejor ellos tienen un predominio neutrofílico, con una interleuquina 8, que hay un desbalance y un predominio, y no de linfocitos, linfopenia, tampoco hay nada descrito. El papel de la microbiota tendrá algún papel, ¿no? Como que ya están todos los receptores y los lugares realmente ocupados y no tiene lugar, o poco lugar tiene el coronavirus. Bueno, todos interrogantes que realmente me parece muy importante la parte de la charla a debatir y que pocas conclusiones fehacientes o que están probadas clínicamente vamos a poder llegar. Gisela, yo sigo con la otra presentación, como habíamos quedado, ¿no? Si quieres abrir tu micrófono, ¿sí? ¿Te parece? ¿O cómo lo ves? Perfecto, ¿no? Si te parece, continuamos y las preguntas las hacemos todas al final, ya estamos apuntando pedidos de distintos colegas del país. Vale, me parece muy bien. Bueno, entonces, un poco yo me centré más en la fibrosis quística y en lo que estaba pasando en Europa, porque creo que es un reflejo de a lo mejor lo que puede llegar algo a pasar en Argentina, que es otro, evidentemente es otro mundo, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta parte de moduladores del CFTR que sabemos y que hay de nuevo, yo me voy a centrar también un poquito bastante, comentar algo de la doble terapia, pero también de la triple terapia, ¿no? Que después en las preguntas también podrá venir un poco la discusión, ¿no? Esta es la pipeline, como le dicen, ¿no? Toda la lista de medicamentos que hay solamente de CFTR moduladores. Fijaros la lista, ¿no? Fíjense la lista tan grande, ¿no? Que antes ocupaba solamente 4 renglones en una diapositiva y ahora ya son listas en 2 partes de la diapositiva. Que todos estarán familiarizados con este listado de moléculas que siempre, cada tanto actualiza la Cystic Fibrosis Foundation. Y bueno, ellos tienen bueno, ya tienen en el mercado, el Trikafta, y bueno, en la mayoría de algunos países de Europa ya hay Calideco, Orkambi, Sinkevi, que también vamos a hablar. Pero fijaros toda la lista
de moduladores, estos amplificadores que vamos a hablar después, ¿no?, que hay en el mercado. Realmente es gratificante porque creo que esto, la competencia, va a hacer que en el mercado un poco Vertex, ¿no?, baje los precios, que ese es el gran problema que tenemos en algunos países de Europa, ¿no?, como, ¿no?, en la parte sobre todo mediterránea, que nos identificamos mucho con Latinoamérica, ¿no? Pero realmente esto es muy, muy esperanzador porque no todos los pacientes son susceptibles o no responden de la misma manera a los moduladores, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Recordar que un poco la historia, brevemente, de los moduladores, estos son células de pacientes homocigotas, F508, que miden a nivel celular de laboratorio in vitro el transporte de cloro. Perdón. Este es su línea basal, esto es cuando se le agrega el tezacaftor, que aumenta un poco, esto cuando se agrega el tezacaftor y el ivacaftor, que realmente entonces el transporte de cloro aumenta un poco. Cuando se le agrega la segunda generación de correctores, realmente es muy significativo el aumento del transporte de cloro, que esto está evidenciando que la proteína está funcionando. Tal es así el aumento que se compara con el Calideco. Todos sabemos que el Calideco realmente, aparte de ser el primer modulador, fue el primero y hasta hace poco el más importante en cuanto a la respuesta del paciente, ¿no? Acá realmente ven, cuando tiene este nivel de transporte de cloro, esto es, digamos, en laboratorio, ¿no? El paciente tiene una fibrosis quística, lo que llamaríamos clásica, ¿no? Si hay menos 10% de la función de la proteína, tiene enfermedad pulmonar y patología pancreática. Cuando ya hay entre un 10 y un 40%, pues hay una fibrosis quística más leve, en el cual habría una función residual de la proteína y a nivel pancreático no habría una insuficiencia. Cuando tenemos ya más del 40%, entonces ya hay estos fenotipos que dicen el CFTR referido a un solo órgano, pancreatitis, pansinusitis, azoospermia, etc. Entonces, realmente con estos moduladores llevamos de alguna manera a decir al paciente a fenotipos muy leves. Y esto quiero que lo tengan en cuenta. Realmente esto fue una verdadera revolución, ¿no? Sobre todo, ya les digo, la triple terapia. Pensar siempre que el corrector siempre va a ser el tezacaftor, y ahora veremos cuál es el segundo, ¿no?, molécula. Y siempre el potenciador va a ser el ivacaftor, ¿vale? Entonces empezaron a hacer, ante estos resultados, pues pruebas no solamente en los homocigotas, como hemos visto antes, sino en los heterocigotas, pero no todos los heterocigotas, sino los que tenían una F508, pero en la otra una mutación de función mínima. Quiero hacer una aclaración acá porque a veces hay confusión entre las mutaciones que tienen, digamos, que dan al CFTR una función mínima, de aquellas mutaciones que hacen que el CFTR tenga una función residual. Las de mínima cursan con insuficiencia pancreática, porque es mínima, no hay casi nada de función. Clase 1, ¿no?, como veremos, clase 3, ¿vale? O la misma clase 2, otras que no sean F508. La función residual es aquella que la mutación hace que la proteína funcione algo residual, entonces son aquellas que tienen suficiencias pancreáticas, ¿vale? Porque a veces hay confusión en la traducción, ¿no? Entonces, estamos hablando de una enfermedad importante, afectación pancreática. Y fijaros, otra vez, ¿no? Cuando ponían tezacaftor y ivacaftor, la función del CFTR aumentaba bastante, más del 10%, pero cuando le agregaban la triple combinación, esto fue al principio, molécula 152, 4440, 4450 o 659, fijaros que aumentaba la función a un 50%. Entonces esto dio pie ya rápidamente a ensayos clínicos, que ustedes ya los conocerán, pero los vamos a repasar.
tanto de la molécula 659, a recordar, 659 más tezacaftor, que son los dos correctores, más cuando llega a la membrana necesita el potenciador, tezacaftor. Y esto es esta molécula en homocigotas o heterocigotas siempre con mínima función, ¿vale? Recordar que en los ensayos clínicos las variables principales para mostrar que una molécula es eficaz son función pulmonar, FV1, que no en todo sirve, sobre todo en pediatría, ahora se está reemplazando por el Langliaris Index, el número de exacerbaciones pulmonares, eso es muy importante, que requieren hospitalización o antibióticos endovenosos, y calidad de vida, porque en esta vida no es solamente lo importante en números, sino en función, ¿no? Hay chicos que tienen 40% de FV1 y se quedan en el sofá todo el día tirados. Y hay otros que tienen un 40% y van a la universidad, están activos y todo. O sea, muy importante en la calidad de vida de estos pacientes. Y evidentemente el test del sudor, porque el test del sudor, al final de cuentas, es la única prueba objetiva que tenemos de función de proteína, del CFTR, ¿vale? Esto de hablar sola y no mirar caras, la verdad que me pone un poco nerviosa, no sé si voy bien, si voy mal. Estamos escuchándote y sale todo perfecto. Te tendría que dar un matecito. Sí, la verdad, mira, hubiera traído el mate, mira, me lo tomé temprano. Seguí, estás perfecta. Entonces, y otra molécula es la 445, que ya les adelanto que la del Trikafta es la 445, ¿vale? También hicieron estas dos moléculas, Vertex estaba tan desesperado, ¿no?, que no le ganara ningún competidor, que probaron las dos moléculas. Y las dos moléculas dieron resultados bastante similares. Esto no sé si lo aprecian, es el FV1 de mínima función y de homocigotas, ¿vale? Y ven, el que no tenía medicación junto al que tenía medicación, realmente aumento en promedio de un 15 o de un 10%. Y estos son los valores absolutos del test del sudor, fijaros cómo cae, ¿no? Hasta un 45 milimoles de test del sudor que había caído en ambos estudios. Se decantó Vertex por la molécula 445 porque presentaba menos efectos adversos y sobre todo menos interacciones medicamentosas. Después lo podemos hablar. Sabéis que el Orkambi, el tezacaftor, tiene interacciones medicamentosas o efectos adversos un poquitito más que la triple combinación, que el Trikafta. Y en especial en estos dos es la 445. Sobre todo una cosa importante es que da menos rash cutáneos y que se puede dar con anticonceptivos orales, que esto para la población, las mujeres adultas, es muy importante, porque como les aumenta la fertilidad, porque no tienen ese moco espeso a nivel vaginal, pues tienen más probabilidades de quedar embarazadas. Entonces esto es un factor muy importante que se puede dar con anticonceptivos orales. Fijaros ahí, está remarcado, ¿no?, lo que ha aumentado, ¿no? Este es el diseño que lo pueden, está publicado en el Lancet de hace pocos meses. Lo que tiene de interesante estos estudios es que arrancan con un periodo de running que ya le dan tezacaftor y ibacaftor, ¿vale? La comparación que van a ver es ya con el paciente que todos tienen tezacaftor y ibacaftor. Después hay una rama que le dan el hexacaftor, o sea, el Trikafta, para entendernos, y otra que ya sigue con el tezacaftor, con el Sinkevi, para entendernos, ¿vale? Pero esto es lo importante de este ensayo clínico, ¿no? Como ven acá, las edades son predominantemente en edad mayores de 18 años, esto siempre es más de 12 años, pero bueno, más de 18 años, y en cuanto al FV1, pues la mayoría tenía una enfermedad moderada, entre 40 y 70% de FV1, y todos tenían una prueba del sudor, por supuesto, bastante elevada, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Volvemos entonces siempre a los mismos parámetros, ¿no? Esto es una repetición, ¿no? En homocigotas, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, fijaros, esto es en la calidad de vida, como les decía. Este es el grupo que tiene Sinkevi, tezacaftor más ibacaftor, ¿no?, que ya en realidad ya había mejorado de su basal, acá no aparece, pero yo que los he vivido, ya cuando un paciente ya le pone Sinkevi ya cambia, pero fijaros que esto es con esa mejoría, partimos de esa mejoría, aumenta de forma
significativa, ¿vale? ¿Qué otros parámetros? El FV1, esto es promedio, el promedio aumenta un 10% de FV1. ¿Qué pasa con, el gráfico es a la inversa porque esto es prueba del sudor? Esto es el cambio absoluto, fijaros cómo baja, 45, ¿no?, milimoles por litro, y esto es la media, o sea, pacientes que venían de 90 y pico, recordáis, promedio baja a niveles indeterminados, ¿no?, por debajo de 60. Y esto es la media, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay pacientes, como después podemos hablar, que tienen un test del sudor normal. Esto, o sea, que la proteína funciona tanto que llega a valores normales, ¿no? ¿Qué pasa en los pacientes heterocigotas? Pues en los heterocigotas aumenta el FV1 un 14%, ¿no? Realmente importantísimo. Esto es lo que, y claro, pero esto es promedio. Esto es individualmente, las franjas de que aumentaron. Algunos pacientes aumentaron más del 30%, la mayoría aumentó un 5%, la mayoría aumentó entre un 10 y un 15%, porque estos que no recibían el Hexacaftor, la triple. La mayoría aumentó entre un 10 y un 15%, o sea, mejor dicho, entre un 10 y un 20%. Esto es increíble. ¿Y qué es lo que pasa con las exacerbaciones? Recuerda que las exacerbaciones pulmonares, cuanto más tengas, más declina la enfermedad, es el marcador de evolución de enfermedad. Y fijaros qué pasa, ¿no? Significativamente baja no solo las exacerbaciones, sino las hospitalizaciones y el requerimiento de tratamientos endovenosos. Esto es una maravilla. ¿Qué pasa? Bueno, les quería mostrar que también en los heterocigotas pues le da, es bastante similar, y también el predominio es enfermedad leve, entre 40 y 70%, con una prueba del sudor bastante importantemente elevada, no nos vamos a detener. Y bueno, también, fijaros el test del sudor, ¿no? Fíjense, ¿no? El absoluto, ¿no?, baja 45%, ¿no? Realmente, ¿no? Y esto es individualmente, ¿no? Hay pacientes que realmente disminuyeron de forma significativa. ¿Y qué es lo que pasa con el cuestionario de calidad de vida? Los pacientes son otros, se ponen más contentos, tienen mayor actividad, tienen ganas de hacer cosas, tienen muchas endorfinas, realmente es un cambio increíble, increíble. Con respecto a los efectos adversos, los graves fueron en un poco porcentaje y realmente tuvieron que discontinuar muy pocos pacientes, realmente acá ven 2, ¿no? Y lo que más se ve, bueno, aumento de producción de esputo y las infecciones, las exacerbaciones pulmonares. Esto realmente siempre yo lo critico en los ensayos clínicos, porque que aumente el esputo, bueno, a lo mejor es realmente, como lo vemos en ese aumento de producción, inclusive a la hora de darle el tratamiento, es porque el paciente realmente se desengancha del bronquio y lo puede expectorar, ¿no? Y yo lo que vi algo de dolor de cabeza, que realmente es transitorio, y algunos aumento de congestión nasal, sobre todo, ¿no?, que es transitorio, pero eso ¿no?, en mi población pediátrica. Y bueno, ya está, les voy a presentar un caso clínico, porque realmente hasta las 9, ahora ya quedan 8 minutos, ¿no?, pero quiero un poco concluir que realmente con esta triple combinación, hasta ahora yo no quito el mérito al Cambi y Sinkevi, que también vamos a hablar, ¿no?, pero realmente vamos a cubrir. Ellos dicen el 90%, esto depende de las mutaciones que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en España, que somos más heterocigotos, homocigotos somos un 30% nada más, y es un poco el reflejo de Latinoamérica o de Argentina, estaríamos cubriendo a lo mejor el 70% de los pacientes, ¿no? Alrededor del mundo, y los nórdicos seguramente van a realmente a cubrir el 90%. Entonces, finalmente, bueno, 2 palabras de los amplificadores, porque dentro de moduladores no todo es Tezacaftor y Trikafta, ¿no? Amplificadores. El amplificador lo que hace es que aumente la producción de ARN mensajero. Entonces tenemos más probabilidad de producir
más proteína. Y entonces hay varios ensayos clínicos, no me quiero detener, pero esto es importante porque a lo mejor haríamos 4 tipos de terapias, ¿no? Poner un amplificador y después la triple combinación, porque si tenemos más sustrato de proteína para actuar, pues mucho mejor para el paciente, ¿no? Se han hecho muchos estudios, ¿no? Que acá ponen, acá es lumacaftor y ivacaftor solo, y acá el amplificador, nuevamente el transporte de cloro, ¿no? De células in vitro. Y acá lo mismo, cuando le agregan con Tesacaftor el amplificador, en este caso el PTI 18101, ¿no? Y realmente aumenta mucho. Hay varios ensayos clínicos combinados, que esto es lo más importante, amplificador, ¿no? El amplificador actuaría en el ARM, pero después en el ARM mensajero, pero después es importante agregarle un corrector o 2 correctores y un potenciador. O sea, que nos espera, creo que realmente un panorama muy, muy alentador, ¿no? Y sobre todo también yo creo, ¿no? Competición con Vertex, que no le vendría nada mal. Para finalizar, un caso clínico, Ana de 22 años, que todavía la llevo yo, por lo que verán, rápidamente se diagnosticó a los 3 meses, tiene 22 años, no teníamos cribado, nosotros el cribado lo hacemos a partir del año 99, pero fijaros que a los 3 meses tenía una esteatorrea muy importante, una desnutrición importante, un cuadro respiratorio importante, y ya a los 3 meses de vida, o casi a los 3 meses, fue diagnosticada homocigota, insuficiencia pancreática, por supuesto. Y esta chica ya a los 5 años ya empezó con brotes de aspergilosis. Para mí realmente fue un nightmare, ¿no? Una pesadilla. Y aparte se hacían muy recurrentes. Y aparte a los 7 años le apareció un MARSA, no éramos tan agresivos en aquella época de tener un tratamiento erradicador potente, que se quedó crónico y que nos dio realmente muchos disgustos. La pseudomonas venía intermitente, pero realmente entre la aspergilosis y el MARSA fue múltiples infecciones al año, tenías tratamiento endovenoso domiciliario, 5 por lo menos, yo puse 5, pero bueno, por lo menos a veces tenía 6, y a veces le duraban 2 meses los tratamientos. El FV1 era de 45 en el año 2013, porque en ese año, a los 16 años, en el año 2013, nunca me voy a olvidar, el viernes 13 de septiembre del año 2013, empezamos a hacer ensayos clínicos. Entonces la pusimos en lumacaftor y ivacaftor, realmente fue un aumento de la función pulmonar, que en ella, que estaba bastante deteriorada, un 5%, disminución de las exacerbaciones pulmonares a 3 al año, que esto era una calidad de vida para ella mucho mejor, colonización persistente con MARSA, eso no había cambiado, y realmente hubo un aumento significativo del peso. Seguí en tratamiento con lumacaftor hasta que en el año 2016 apareció Tesacaftor y ivacaftor, y yo les propuse el ensayo clínico, obviamente el cual aceptó, por eso todavía la sigo, ¿no? Y del 50 había bajado la función pulmonar un poco, pero también logramos que aumentara 55%, ¿no? Con disminución de las exacerbaciones pulmonares, ya requería 1 al año, realmente estaba muy bien, persistía el MARSA, pero seguía aumentando de peso. Y realmente la tuvimos bastante compensada. Hasta que vino la triple terapia. Y el ensayo clínico de la triple terapia, bueno, los padres insistieron mucho de ponerlas. Y bueno, fue una decisión un poco complicada, porque tuvimos que hacer un washout de Tesacaftor e ivacaftor, ¿no? Para que entrara en ese momento. Y bueno, en ese periodo de 1 mes, hizo una sepsis a Marsa increíble. Casi estuvo a punto de morirse, no la querían ventilar, bueno, aquellos, ¿no? Que cuando estás realmente con una paciente muy grave, lo ventilas, no lo ventilas, que esto, que lo otro, hasta que apareció nunca me voy a olvidar de este antibiótico maravilloso, la ceftarolina, que gracias a ello realmente se recuperó en ese tiempo, y pudimos ponerla. Después del periodo que se estabilizó y cumplía los criterios, pues pudimos entrarla al ensayo clínico de la triple combinación. Esto que digo muy rápido, la verdad que fue para mí un calvario, una de las peores pacientes que tuve afectivamente y médicamente complicadas realmente, ¿no? Entonces, empezó con 44 kilos, un FV1 en ese momento de 36, el MARSA obviamente persistente de los 7 años, ¿no? Y ahora les voy a contar qué pasó en estos 2 últimos años. Ana tiene 22 años,
aumentó 10 kilos de peso, no realiza tratamientos endovenosos desde el año 2018, ninguno, tiene una calidad de vida estupenda, estudia en el extranjero, en Bruselas, Derecho Internacional, y está postulada entre jóvenes para la ONU, no sé qué. La ocultación es casi normal, cuando tenía todos estos subcrepitantes, imaginaron, ¿no?, este tipo de paciente, casi normal, yo no lo puedo creer, realmente cada vez que la escucho. Los cultivos, y esto es lo más maravilloso, que los cultivos son negativos, persistentes, imagínense que tiene uno cada mes, desde 2018, tenía MARSA desde los 7 años de edad. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, para concluir, bueno, esta es la función pulmonar cuando entró, ahí verán 36% del FV1, y ahora tiene una función pulmonar del 57%. Este es el TAC del año 2018, este es el TAC del año 2020. Todos estos agujeros, yo no sé dónde están, ¿no? Todo este peribronquial, las imágenes, debo ser crítica, no son a veces justo en los milímetros, ¿no?, el corte. Pero fijaros el engrosamiento peribronquial que hay aquí, que acá no existe, e inclusive, fijaros, ¿no?, todo esto, y fijaros que esto es casi igual. A ver, nosotros sabemos que las bronquiectasias son irreversibles, ¿no? Pero, bueno, no sé, ¿no?, realmente. Y este es el TAC a nivel nasal en el año 2018, y fijaros ahora que está vacío, ¿no? Esto está muy lleno y esto está vacío. Y creo que la verdad que esto es lo que les quería comentar, ¿no? La terapia única para todos, solo medicamentos sirven para, no todos los medicamentos, y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que ni el Lorcambie, ni el Simkevil, ni el Trikafta sirve para todos tampoco, y sobre todo los efectos adversos, hay que vigilar mucho la interacción medicamentosa y el perfil hepático, ¿no? Y esto es un poco a manera, ¿no?, de que en cada lugar, ¿no?, podemos tener, ¿no?, o amplificadores, como dijimos, ¿no?, o los correctores, o los potenciadores, o estabilizadores, ¿no? Este es un esquema un poco a manera de resumen, esta es la última diapositiva, ¿no?, que bueno, tener en mente que realmente hay mucho por venir, ¿no? Es un desafío para pediatría, siempre lo digo, ¿no?, valorar y monitorizar todos estos medicamentos, porque, como siempre digo, el niño no es un adulto en pequeño, es un cuerpo, en movimiento y en crecimiento, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos llegar de mejorar el FV1 con todas las terapias? Pues bueno, no lo sabemos, ¿no?, realmente, ¿no? Pero es un gran desafío. Bueno, terminamos el tiempo, ay, mira que se me pasó, pero empezamos un poquito más tarde, ¿eh? Bueno, empezamos con el video tuyo. Lo siento. No, excelente, un gusto escucharte, un placer, y acá llueven las preguntas, así que un placer escucharte, y para nosotros que toda esta situación que ustedes ya vivieron, para nosotros está comenzando, te imaginarás la trascendencia, digamos, así que todo lo que nos estás compartiendo es vital. Ahora tenemos cosas prácticas, ¿no? A lo mejor hay preguntas prácticas, ahora voy a la practicidad. Exactamente. En principio hablaban, una de las preguntas que me preguntaron es del total de pacientes con fibrosis quística y COVID positivo, ¿de qué total parten? Yo por lo que leí tenían ustedes alrededor de 3000 pacientes totales de fibrosis quística, ¿no? Exacto. Solamente reportados, toda la semana se reportan desde marzo, solamente hay 10. Solamente hay 10. Evidentemente hay algunos que se le hizo que dieron negativo, que sabés claro, que a lo mejor la PCR no tiene tanta fiabilidad, pero ¿cuántos pueden ser? Porque esos pacientes no ingresaron, ¿entendés? Si fueran con algún síntoma PCR negativo, después se le repiten, ya sabés, ¿no? Y en algún momento tiene que dar positivo. Pero es que llama la atención, fíjate en Europa, 65 pacientes reportados nada más. No sé, sí, todos estamos en una nube, porque diciendo, ¿qué es lo que está pasando, no? Y por eso es todo especulado, ¿no? Que la citromicina, que la cascada diferente de interleuquinas, que están mucho protegidos, eso es real. Eso es real. Nosotros tuvimos muchísimos problemas cuando empezó en la última semana de febrero,
empezó en Lombardía y nosotros ya dijimos a los pacientes, no colegio, no deporte, que los chicos se ponían a llorar en la consulta, no sabes la cantidad de emails, de cartas que tuvimos a hacer para los colegios, para los deportes, para que justificaran que los chicos no iban al colegio o a las universidades, o los adultos jóvenes que, bueno, o los adultos que no trabajaran. Entonces nosotros eso sí que fue muy precoz, y hubo mucho miedo, pero bueno, no sé si eso fue... Bueno, eso fue fundamental, porque aparte están acostumbrados a ello. Bueno, que hablen los demás, ¿no? No, Silvia, Silvia preguntan, ¿cuándo creerías conveniente que vuelvan los niños al colegio, los Bueno, FQ, mira, y a la esa consulta? Esa pregunta es, mira, no ha caído del cielo. Te cuento lo que pasa brevemente. Nosotros ahora en la consulta, como ya, bueno, sabés que están estas fases que no las entiendo mucho, estamos en fase 1. O sea, ahora ya pueden salir a cierto horario, no de 6 a 8 podés ir a hacer ejercicio, los niños pueden salir en una franja horaria a la mañana, a la tarde, los abuelos a otro horario, se empezó a abrir algún bar, que bueno, empezó a abrir, esto es un quilombo, un desastre la gente. Entonces, ¿qué pasa con el colegio? Acá, claro, acá ya se da por finalizado, porque normalmente termina la segunda mitad de junio, o sea que ya no se van a abrir más. El problema viene en septiembre, entonces se está discutiendo mucho si la enseñanza va a ser mitad presencial y mitad telemática. Y la mitad telemática, aquellos pacientes obviamente que tengan grupo de riesgo, por ejemplo, la fibrosis quística, hasta que llegue una vacuna. Si la vacuna llega en diciembre, en enero, febrero, no creo que llegue en octubre, pero bueno, hasta ahí. Y si llega en abril, pues seguirán. Un poco lo que se está organizando es esto. Claro, el problema viene que los padres, muchos trabajan, y ¿qué hacen con el chico? Pero es que ayer 2 pediatras importantes de Barcelona, de Cataluña, o de España, digamos, un infectólogo y un pediatra importante, dijeron que los chicos eran poco transmisibles, que no eran un foco importante y que podían ir al colegio como le quisiera hacer, que no habría ninguna restricción. Bueno, hoy no te puedo explicar el lío hoy que hay entre todas las asociaciones, pediatría, neumología, infectología, todas las asociaciones, los padres, bueno, es un hervidero, a lo mejor esto lo podéis googlear y ver. Y entonces estamos un poco desesperados, porque claro, grupo de riesgo, ¿sabes? Ya sabemos que al colegio van, se toman de los vasos, se escupen, ¿viste? ¿Sabes lo que hacen los chicos? Nosotros en este momento, la sociedad, bueno, no la sociedad, sino el Vall d'Hebron de fibrosis quística está recomendando educación telemática. Pero bueno, no es la educación telemática en los hogares acá en España o en Cataluña de la misma manera que en Argentina, con todas las villas miserias, claro. Esto hay que situarse, ¿no? Y el problema es el trabajo de los padres, ¿no? De momento no te puedo decir más nada, porque entre el gobierno, que es un quilombo también, que se están peleando, ¿entendés?, de izquierdas y derechas, porque algo estaréis leyendo, es la verdad vergonzoso la situación. De momento es esto, proponemos educación telemática en los pacientes con fibrosis quística, de momento. Nosotros ya llevamos 2 meses y esto recién comienza. Claro, ustedes... Aquí, sí. Y otra pregunta. Sandra, por ejemplo, pregunta ¿a qué le atribuían la baja incidencia en COVID, en fibrosis quística, que un poquito ya lo contestaste? Claro. Nosotros, que esto recién está comenzando, del número total de pacientes del registro nacional, tenemos 1.264 pacientes y por ahora conocemos un solo paciente que está con fibrosis quística internado, pediátrico, internado en el Hospital Garrahan. Lizzy. No, otra de las preguntas que hace Silvina Lugovic, ¿cuándo pueden los chicos el control de los pacientes de FQ? Porque por ahora se están haciendo Claro, a ver, nosotros estuvimos desde finales de febrero hasta el 18 de mayo sin hacer una consulta regular. Solamente algún caso, por ejemplo, venían los ensayos clínicos, pero después en los ensayos clínicos, claro, nos pusieron un espirómetro a domicilio, venían igual, pero no teníamos que hacerlo. Ahora les cuento un poco lo que hacemos, ¿no? Entonces, un poco claro, algunos casos claro que venían, ¿no? Si tenían alguna sospecha de COVID, iban a urgencias, teníamos todo un circuito preparado, a la unidad no venía nadie, nos llamaban por teléfono,
y venían, hablábamos con urgencias, había un circuito especial y le hacían ahí, ¿no? Que ya te digo, de los 10 que hice yo, nada más de sospecha, ninguno dio negativo. Nosotros tuvimos una sola niña, les comento, una lactante de 10 meses que ingresó en otro hospital, porque la madre había consultado por fiebre elevada, se sentía, bueno, griposa, pero en plena campaña, entonces se fue, se dio positivo. Entonces se le hizo a la familia y se le hizo a la nena que tenía fibrosis quística. La nena tuvo una febrícula nada más de un solo día, la ingresamos por las dudas, estuvo 5 días ingresados, tenía citromicina, placa normal, y al final terminamos, confieso, dándole la hidroxicloroquina al principio porque teníamos miedo, 10 meses, qué sé yo, bueno, electronormal y tal, y nada, y a la febrícula, y a los 5 días se fue a casa y está muy bien y tan pancha. Y entonces, claro, tuvimos que esperar a que el estado, bueno, seguimos en estado de alarma, pero que las cifras generales empezaran a bajar. Y entonces ahora, a partir del 18, no solamente vemos ensayos clínicos o aquellos pacientes que necesitan, que fueron muy pocos, sino de manera regular. Solamente vemos la mitad de lo que veíamos antes, la otra mitad la hacemos telemática, y de los pacientes que vienen, no a todos de momento le hacemos espirometría, porque estamos esperando unos espirómetros individuales para hacer domiciliario, pero bueno, no sé cuándo van a llegar. Entonces, para hacer espirometría, si queréis le puedo pasar el protocolo que hay, español y de la CEPAR y de la europea, cómo hacer las espirometrías, porque tenés que hacer una PCR 48, 72 horas antes, que es un lío, disfrazarte y hacerle la espirometría. Entonces se las estamos haciendo, bueno, el 18 de marzo empezamos, o sea que hace poco, a pacientes concretos, ¿no? Claro, nosotros, no sé si está alguno que conoce la unidad, somos una isla, tenemos 6 consultas, entonces podemos hacer 6 pacientes al día de un solo uso de la consulta, y la dejamos para limpiar, somos privilegiados. El problema es cuando usas una consulta, entonces en neumología lo que se hace, que no son DFQ, pero se ven otros pacientes importantes, trasplantados, etcétera, cada 3/4 de hora se ve un paciente, o sea, el paciente está 20 minutos, se airea 15 minutos, cuando se hace la función pulmonar también se tiene que airear otros 15 minutos, o sea, estamos dando un paciente, claro, cada 45 minutos, bueno, mira, es así. Y otra cosa que quería decir, en España fue un caos, pero un caos que no te puedes imaginar. En el hospital, sabes que al lado está el Hospital General, y después al lado hay otro hospital, o sea, estamos todos en la misma área, es una ciudad sanitaria. Voy rápido, y todo se convirtió en COVID, porque en un momento dado llegó a haber 1000 pacientes ingresados, 180 en UCI, porque normalmente había 40 camas de UCI, había 180, todo el personal infantil, o sea, 90% del personal infantil se fue a atender a todo adulto. Yo me quedé en pediatría, la mayor, me quedé en pediatría para todo neumo, ¿no? Atendía a todo, lo que viniera y lo que no estuviera bien. Y hacía visitas telemáticas de mis compañeros. He llegado a hacer 45, 50 visitas telemáticas. Les puedo decir que en estos 3 meses, la mayoría fue perfecto el confinamiento. Ni asmáticos exacerbados, ni bronquiectasia, ni PCD, ¿no? ni disquesia señal, ni fibrosis quística, no se exacerbaban realmente. Esto Bien. fue el confinamiento maravilloso. Bueno, me callo. No, tenemos muchas preguntas, y justamente una de ellas tiene que ver con que si hubo coinfecciones con otros virus. María Araujo nos consulta eso cuando tuvieron COVID-19, si tuvieron algún hallazgo o rescate. Nosotros, a ver, hay casos de febrero que todavía estábamos en la declinación nosotros de la gripe. Entonces tuvimos algunos casos de gripe, pero no se miraba el coronavirus. Entonces, los de coronavirus positivo de FQ reportados, no hay ningún coinfectado con otro virus. Pero la pregunta viene si a lo mejor algún caso que teníamos cuando bajaba la gripe, si a lo mejor también tenía COVID-19 positivo. Nosotros en la unidad en adultos tuvimos 2 casos de adultos que tuvieron COVID, que se ingresaron y la verdad que fueron muy bien, y tenían, claro,
cobertura antibiótica porque estaban con Pseudomonas, pero no tuvieron otros, ellos sí que no tuvieron otros virus. Y en general no está reportado coinfección. Pero te vuelvo a repetir, yo no sé qué pasaría si con el COVID empiezan para nosotros noviembre, diciembre y enero, que es gripe, como ustedes. Pero No sé nosotros si va, vamos a tener esto. ustedes La van a población general, claro, en marzo tuvimos población general más incisional respiratorio y adenovirus y después epidemiológico, el aislamiento, por supuesto, que tuvo también su cuidado en el impacto de las infecciones respiratorias en los niños, es lo que estamos viendo epidemiológicamente, y veremos qué es lo que acontece en los próximos. Me parece que el paciente que tenemos internado en el hospital de Garrahan, los que tienen internados, los médicos del Garrahan tienen coinfección. Bueno, ante la presencia de síntomas que son muy similares a los de una exacerbación, ¿siempre se sugiere hacer el hisopado? Dice Laura Osken, sí. Nosotros sí, absolutamente, yo creo que sí. Es la única manera de responder, ¿no? Totalmente. Fer Meneghetti nos pregunta, ustedes que ya pasaron, digamos, el uso de la hidroxicloroquina, ¿cuál es la recomendación actual en España? A ver, de momento el protocolo de los niños no se ha modificado, el de adultos sí. Bien. El de adultos se está modificando, porque claro, tienen muchas comorbilidades ellos y muchas complicaciones cardiológicas, muchas arritmias se están viendo, ¿entiendes? La asociación a citrohidroxicloroquina. Nosotros, en los pocos casos que vimos, no FQ, porque, bueno, salvo la nenita esta, nosotros no tuvimos otros. En los que tuvimos, que fueron muy pocos también, sí que pusimos. Y de momento el protocolo no se cambió. Bien. En relación a preguntas que me mandaron por privado, secuelas post-COVID en pacientes recuperados, ¿han notado? Nosotros el impacto leve, por lo que comentaste, pero... Nosotros en pediatría, la verdad que no. Y en la casuística de FQ reportado en España y en Europa, claro, en Europa hay 12 que todavía no se recuperaron, pero todavía no lo sabemos por qué, ¿no? Pero en España, salvo esos 2 que han fallecido, que eran trasplantados, los demás se han recuperado muy bien, la verdad que muy bien. Esto habría que verlo a largo plazo, ¿no? ¿Entiendes? Tampoco tenemos datos de función pulmonar, eso es verdad, porque son solamente 10 pacientes y no tenemos los datos. La nena lactante era pequeñita y la de los adultos sé que una recuperó y la otra no lo sé, la verdad, porque es de hace poco, ¿no? Hago una última pregunta en relación a la primera etapa y después hay muchas de moduladores, así que la dejo a Lisi. Sí. Hay muchas, como 40 preguntas más todavía. En relación a la terapia nebulizada, en los pacientes que eran COVID positivo, ¿se suspendió, se tomó por el riesgo de aerosolización que significan las nebulizaciones? ¿Cómo se han manejado? Claro, acá lo que hacían los adultos, porque la nena está pequeña, la verdad que no tenía, ¿no? Nada nebulizado, bueno, el aerosol, ¿no? Y suerosalino, la verdad que todavía no tenía, porque era muy pequeñita, 10 meses, estaba muy bien, y la verdad que no le damos si está muy bien, no. Empezamos generalmente a los 2 años, ¿sabes? Y entonces, en los adultos lo que hacían era un horario, bueno, obviamente tiene su horario especial, abrían la ventana, tenía que pasar media hora después, no podía entrar y toda la gente entraba, claro, ¿entiendes? Toda la gente, cuando tienes un COVID, aerolices o no aerolices, entras todo disfrazado. Totalmente. Bueno, disfrazado, no quiero decir la FFP2. No, todo el equipo de protección personal. O sea que en lo que sí esperaban para entrar, inclusive todos disfrazados, media hora, no sé, que habría un poco de sedimento por algunas partículas o algo, ¿no? Es lo que sé. Fantástico. Lisi, ¿querés seguir con algunas preguntas? El doctor Héctor Gutiérrez pregunta, o sea, comentó un aspecto colateral y negativo en la demora en ir al hospital cuando los pacientes se enferman y son COVID negativos. Si eso está ocurriendo en Estados Unidos, en los centros de adultos. Claro, a ver una cosa, el sistema sanitario español tiene muchas deficiencias, ahora se vio, ¿no? Realmente, pero el acceso de la persona al hospital es inmediato. Estados Unidos ya sabemos que es otro mundo de asistencia. Entonces, un poco, ¿qué es lo que pasaba? Fíjate, yo hablo más de pediatría, te cuento en adultos después, ¿no? En pediatría bajó el 85% de las urgencias general.
Y yo te vuelvo a repetir, yo que hacía 45, 50 visitas telemáticas, no eran mis, bueno, la mayoría no eran mis pacientes, todos estaban perfectos. Lo único que tenía alguna alergia eran los alérgenos al que tenía a ácaros, ¿no? Al polvo, porque estaba mucho tiempo en casa. Pero mira, tendría que hacer un report y publicarlo. La mayoría no tenían síntomas porque no tienen contagio ni de virus, ni bacterias, ni nada. Es asombroso. Y entonces las consultas que había cuando tenían, claro, como la alerta era muy importante, sí que la gente consultaba telefónicamente previa si tenía que ir o no, si tenían los niños fiebre o algún síntoma compatible, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sobre todo esta tos seca, decaídos o diarrea. Pero la gente en pediatría no dejó de consultar. Yo creo que todo se volvió a un poco a la normalidad. Allá no sé, pero acá, viste, están trabajando. No puedo ir al médico, bueno, voy a las 9 de la noche a urgencias que me vea el granito que tengo hace 4 días, ¿no? O bueno, tengo un poquito de tos. Bueno, en vez de llevarlo al pediatra, voy a urgencias, total, me solucionan todo. Eso es lo que pasó en pediatría. En adultos, una cosa que llama la atención, y hay reports a nivel, que no saben por qué, a nivel mundial, que bajó muchísimo el ictus. Sí que aumentaron, creo que las apendicitis, porque el paciente consultaba tardíamente, y algún infarto, pero tampoco no es que aumentaron, ¿no? O sea, lo que eran las causas de consultas no COVID. Pero realmente lo del ictus bajó también muchísimo y hay reportes internacionales que no saben por qué. Ahora te digo, las urgencias, sobre todo de adultos, era terrible, imagínate. Hacían 1.500 PCRs por día. No, era devastador. El ambiente del hospital era fantasmagórico, no había ningún paciente, ¿sabes? De los 27.000 muertos, que la mayoría fueron en hospitales, o 28.000 muertos, se murieron en soledad, solos. No tenían ni a los familiares, ¿entendés? Eso fue dramático, terrible. En soledad, vos tenías a tu madre, se estaba muriendo, no la podías ver. Enterrarla, 2 personas iban a enterrarla. Fue dramático. Entonces, claro, la gente tenía mucho miedo y yo creo que iban a consultar, algunos tardíamente, pero otros iban a consultar lo que realmente era urgencia, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Creo que la última es del COVID es, preguntan en kinesioterapia, ¿cómo se manejaron con la kinesioterapia? Si los Las hacían los pacientes, eso sí que se suspendió absoluto. Eso se suspendió absoluto, y bueno, los hacían los pacientes o los padres ¿entiendes? A los niños. También los padres estaban confinados, ¿entiendes? Acá, bueno, un poco como allá, ¿no? Y entonces, bueno, se reinventaban un poco, ¿no? Y Silvia, una para cerrar con el COVID. ¿Los pacientes que estaban con moduladores del CFTR y COVID los han suspendido? Esta es una de las preguntas recurrentes que nos hacen. De los 3 que tuvimos en la unidad, ninguno estaba con moduladores. Así que no te... ¿Y los del registro europeo no? Claro, el registro europeo no, ahora lo están preguntando. Bien. Pero no está ese dato, te lo voy a responder. Creo que no lo sabe. A ver, yo si tuviera un paciente, ¿qué es lo que haría? Yo no se lo suspendería de momento. ¿Sabes? Obviamente. Pero bueno, no me encontré ningún caso y no hay reportes de momento. Supongo que sería en relación a si hubiera alguna falla hepática o algún compromiso sistémico mucho más significativo. Claro, bueno, sí, o lo espaciás, evidentemente, claro, lo espaciás ahí todo, ¿no? Suponemos que será eso en algún tipo de interacción. Bueno, claro. Muchas preguntas más. Lizzy, ¿continúas con las de moduladores? ¿Querés? Sí, acá la doctora Pochettino pregunta cuál es la experiencia en el tratamiento con moduladores en pacientes que tienen cirrosis hepática. Bueno, eso la verdad que en los ensayos clínicos no se permitía y realmente hay poca experiencia, ¿no? Yo no tengo ninguno, yo sé, hay alguna experiencia con algún paciente y va bastante bien, va bastante bien. Pero yo no tengo ninguno, y reports en la literatura hay muy pocos. Yo sé de un paciente, de un compañero que le ha puesto, porque claro que lo requería, y realmente su función hepática está estable, no ha empeorado para nada.
Yo creo que es individual, ¿sabes? Tenés que probarlo, pues si realmente lo necesita, probarlo y controlarlo muy de cerca, claro que sí, ¿no? Sí, el doctor Héctor Gutiérrez dice que de los 41 casos en Estados Unidos que tuvieron moduladores no los suspendieron. Vale, sí, en el report que está publicado. Bueno, un poco es lógico, ¿no? Que no lo suspendas. Como decía Gisela, si realmente ves que hay realmente un fallo hepático o algo, bueno, obviamente lo alargarás primero, como pasa con las interacciones, si querés poner unos azoles, ¿entiendes? O otro tipo de medicación, los das 2 veces por semana y ves cómo están, ¿no? Ya sea en homocigota o heterocigota, parece que lo recomendable es iniciar la triple terapia. Y otra de las preguntas, dice Viviana Lezana, y Marcelo Morani también pregunta, los que ya tienen doble terapia, ¿qué haces con la triple? Los que tienen, ¿qué haces con la triple? Digamos, como para concatenar las respuestas si tienes ahí a cargo. Claro, acá hasta ahora lo que un poco se decía, si está con Orkambi estable, yo no se lo cambio. Si está con Sinkevi estable, yo no se lo cambio. Todo es uno y sus circunstancias. En España no, el Trikafta no está disponible. Cuando esté disponible, yo se lo cambio. Pregunta personal, respuesta personal. Yo se lo cambio. Porque yo, ya viste la experiencia del año 2013, ¿no? Evidentemente. Está estable, vale, pero ese paciente podría estar mucho mejor. Lo que pasa que, claro, no sé cuándo va a estar disponible, qué sistema sanitario puede aguantar el dinero que va a costar Trikafta. Entonces, a lo mejor, si no pasan 4 años y no se comercializan, claro que obviamente no los puedo cambiar. Pero si yo tuviera oportunidad de cambiarlo, ahí sería la pregunta, sí que lo cambiaría. Aquí solamente tenemos régimen de acceso de excepción de medicamentos no registrados, como una cosa totalmente excepcional, digamos, entonces. Exacto, nosotros tenemos el uso compasivo. Claro. Yo no presenté un caso, pero tengo un caso espectacular también, que estaba en lista de trasplante, con ventilación nocturna, gastrostomía, y ahora 6 meses después de Trikafta, por uso compasivo, se salió de la lista de trasplante, aumentó 8 kilos, no tiene la gastrostomía, se la vamos a sacar, no tiene ventilación, bueno, es otro chico, de 33 se fue a 71, lo iba a poner el caso, pero bueno, no había, espectacular, por eso te digo, es uno y sus circunstancias. Si yo tuviera la posibilidad, porque está aceptado, porque el tema de salud pública puede, bla, 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 que ahora no puedo, se lo cambio. Ojalá la pandemia no empobrezca tanto para poder ofrecerlo. No, en España no te creas, y ahora con esto hay una es que fue devastador, la pérdida de empleo, la gente, no, es devastador, no sé qué va a pasar realmente, es muy triste la situación que se está viviendo en España. ¿Lizzy? Otra de las preguntas, ¿qué escala o score usaste para medir el Trikafta? Si sabes qué escala usaron. De calidad de vida. De calidad de vida. El QRS, sí, el QRS que está aceptado, que el que todos tenemos. El problema es que solamente lo hacen de dominio respiratorio, cuando en realidad se tendría que hacer todos los dominios, porque realmente la actividad del paciente, los síntomas gastrointestinales mejoran muchísimo, ¿no? La calidad de las deposiciones, se van a dormir a la casa de los chicos que antes no podían irse a dormir, es el que está, ¿cómo se llama?, traducido al el CQR. Últimas preguntas del COVID. ¿Qué experiencia de paciente con... perdón. No, sí, seguí. Que la experiencia de paciente con trasplante hepático y moduladores. No tenemos ninguno, yo no tengo ninguno. El doctor no tengo trasplantado hepático y no tengo entonces ninguno con moduladores, la verdad. Yo creo que la experiencia, la verdad que es muy individual, los casos reportados, ¿no? El tema es la inmunosupresión y el metabolismo, ¿sabes? No sé, la inmunosupresión y el metabolismo, ¿sabes? La interacción que hay.
Bueno, acá el doctor Gutiérrez contesta que tiene un paciente con trasplante de hepático y tricastro. ¿Y cuál es su experiencia? A ver que nos cuente. Y Ahora esperamos la respuesta. Mientras tanto, ¿qué Directo, pacientes? ¿viste? Estamos en un ping-pong. Los pacientes recuperados post-COVID, ¿qué puedes decir de una extrema debilidad muscular que se ve en otros pacientes con fibrosis quística? Nos pregunta María Belén Santa Cruz, pero no sé si de la casuística que vos tuviste, algo de esta niña pequeña. No, y la verdad que no, de momento no está reportado. Ten en cuenta que los pacientes, lo que sí está reportado en pacientes que fueron a terapia intensiva, que tuvieron intubado mucho tiempo, encuentran una reacción a la anestesia increíble después, o sea, tienen que irse con un síndrome de abstinencia muy, muy importante, y después una debilidad muscular extrema. O sea que esto también, y después también, ojo con los tromboembolismos posteriores, por eso ponen la heparina ni bien se diagnostica. Claramente. ¿Entiendes? Porque el embolismo pulmonar o tromboembolismo vascular, y otra cosa que reportan es encefalitis transitoria. O sea, encefalitis, trombosis, digamos, generalizada, debilidad muscular extrema y síndrome de abstinencia. Que por cierto, la chica que presenté, el padre salió ayer, fue a la casa después de 3 meses en terapia intensiva por COVID. El padre de esta niña, Ana. Él tiene una insuficiencia renal. Fue uno de los primeros, estuvo intubado 2 meses y medio, y después de 3 meses salió, ayer se fue a la casa, con traqueostomía, y bueno, muchos problemas, ¿no? Me imagino, bueno, muchas preguntas que a veces se solapan. Si es posible, por supuesto, que la conciencia de las familias y los pacientes con fibrosis quística sobre el control de infección haya favorecido el seguimiento y las indicaciones, por supuesto, del aislamiento, del sin ninguna duda, es verdad. Por eso propiciamos la educación telemática, que claro, es preferible que se confinen telemáticamente 5 o 6 meses y que después, no que después tenemos un aumento de COVID, porque yo creo que es esto, es una de las partes fundamentales, ¿no? Claro. El uso de barbijos, de una vida social nula, que no van a deporte, pobres, ¿no? Pero bueno, mira, yo creo que eso es fundamental. A ver, ¿qué otra? Ya estamos ahí cerrando, me parece. Vamos cerrando. Hay una que dice, ¿cuál es la experiencia con moduladores sobre función pancreática exócrina? Menos enzimas, mayor nivel de lactasa, si tenés alguna... Claro, esto también fue este tema no lo toqué y es importante, ¿no? Que es una verdadera revolución. Cuanto más precoz trates a estos niños, hay mucho estudio con Calideco, porque el Calideco, sabes que en Estados Unidos ya se da a los 12 meses, ¿vale? Entonces, lo que vieron en la insuficiencia pancreática, que el medidor, digamos, en este, ¿no? Clásico es la elastasa, que por arriba de 200 significa función conservada pancreática, y por debajo de 200 insuficiencia. Se vio que la elastasa fecal en algunos pacientes se revertía y aumentaba la elastasa por arriba de 200. Claro, este concepto de reversibilidad, sobre todo a nivel pancreático, que ya se afecta en el útero, el feto, por unos lindos trabajos que hay en fetos de fibrosis quística, claro, esto es otra verdadera revolución también. O sea, el concepto va a ser, ¿cuándo vamos a tratar a los niños? A lo mejor intraútero para que no tengan este daño pancreático. Esto es alucinante. En los chicos que ya han establecido más de 6, 7, 8 años, creo que no se va a revertir, pero en los primeros años de la vida, esto es un concepto importantísimo de reversibilidad pancreática. Después, cuando ya están afectados, a veces necesitan menos enzima, porque no hay mayor secreción de bicarbonato. Como la proteína empieza a funcionar un poco a nivel pancreático, sabes que el bicarbonato eso es fundamental. Entonces, al haber, bueno, también a nivel pulmonar, pero se hace el pH más alcalino y hay una mejor absorción, entonces disminuye la estatorrea, hay una mayor absorción, y por eso hay algunos pacientes que tienen que disminuir la dosis de pan. Pero esto con cautela, porque los pacientes, viste, se creen que de un día para otro que tienen que sacar todo, ¿no? Gustavo Cornejo nos pregunta con respecto a los pacientes que tenían que hacer
y también Ana Castañeira, ¿no? Si tuvieron que hacer alguna toilette de algún paciente por alguna intercurrencia, optaron por la internación domiciliaria, antibiótico terapia domiciliaria. ¿Pero en qué momento? En los momentos de alguna intercurrencia por pacientes con fibrosis quística sin COVID, para evitar el riesgo de contagio en internación, supongo que habrá querido preguntar. En adultos han hecho eso, sí, nosotros no tuvimos ninguno. Perfecto. Ningún tratamiento endovenoso, te lo digo. Y mira que somos muy agresivos, somos muy agresivos con los tratamientos endovenosos domiciliarios, porque la verdad que es muy fácil hacerlos acá, ¿no? Pero sí, claro, es un recurso, por supuesto. Y en relación, si tuvieron alguna dificultad con kinesiología domiciliaria habitual, digamos, en los pacientes que requieren la asistencia de un kinesiólogo en domicilio? Todo fue suspendido. Todo se suspendió. Todo suspendido. Nada, no entraba nadie a la casa. Perfecto. Hubo durante 2 meses que nadie se movía de la calle. Nada, eso sí, absoluto. Bueno, Lisi, me parece que están todos enviando agradecimientos. No encontré la respuesta del doctor Gutiérrez a la pregunta que hizo. No la contestó. Creo que estamos en hora. La verdad que hermosa tu charla, de la calidez, y bueno, realmente estamos muy agradecidos desde la Comisión de APAFI, todos los participantes. Te agradecemos, Silvia, porque sos tan generosa con tu ciencia y tu parte humana, ¿no? Así que bueno, le agradecemos a todos y los esperamos en los próximos webinars. También agradecemos a la industria que nos apoyó para poder hacer este primer webinar de la Asociación de Pacientes con Fibrosis Quística. Bueno. Yo la verdad que ya saben, ¿no? Corazón partido, encantadísima de poder ayudar a todo lo que haga falta. Llamarme las veces que queráis, yo encantada de todas las semanas estar charlando con ustedes, porque yo creo que es importantísimo, es esto, el intercambio de experiencia. En los libros ahora ya está todo, haces un clic y ya está todo, pero yo creo que la experiencia es fundamental, y bueno, que los quiero mucho a todos. Lástima que no pude ver a todos los chicos y las chicas ahí, los doctores y doctoras, ¿no? Pero mando un beso enorme a todos. Ahora no se puede rotar, lástima, pero habíamos planificado unas rotaciones este año, que lo siento un montón. Ojalá que el año que viene puedan venir, porque por menos de un mes es todo muy fácil venir. O sea, ya tenía organizado un montón de cosas y no lo pude hacer. Así que encantada, chicas, muchísimas gracias a las 3, a todos los participantes, a Diego por la asistencia técnica, y a la industria, por supuesto, también, ¿no? Y un beso. Para lo que queráis, me podéis mandar email, me podéis preguntar lo que quieran, ¿no? Y un gusto de charlar de hongos, de gérmenes emergentes, de lo que quieran, ¿vale? Un placer, te tendremos en cuenta. En principio ya te apuntamos el protocolo de seguimiento de estudios de función pulmonar, el cómo reanudaron las tareas, y algunas otras preguntillas que quedaron por ahí y que por razón del tiempo después las iremos respondiendo desde la página de APAFIC. Se los mando a ustedes y ustedes hacen la difusión general. Sí, millón de gracias. Gracias a todos los que participaron, casi 300 invitados, así que un lujo. Qué bien. Muchas gracias a todos, que tengan todos muy buen resto del fin de semana que ya se viene, y a cuidarse mucho. Sí, por favor, a cuidarse mucho. Gracias. Chao, gracias por tu actividad, gracias Lisi, gracias Diego, gracias a todos. Un placer. Adiós. Chao. Adiós.